Tengo a una de las grandes periodistas venezolanas, junto con Sebastiana Barraez, las dos periodistas de investigación que la gente más sigue y más quiere y más respeta. Ella es periodista de investigación en crimen organizado transnacional. Ella es Maybol Petit, que nos tenía abandonados durante muchos, muchos meses. Y antes de que te metas conmigo, esto fue jugando béisbol, tratando Oh, de llegar a una base. no, yo pensé que era que te habían caído a golpes de frente. No, nadie me cayó a golpes y menos Ángela, que siempre me cae a besos. Yo no Ángela, sé, por Ángela te eso que cae a quise besos. adelantarme. Pero bueno, mira, estoy muy celoso y envidioso porque no me nombraron entre los enemigos del régimen. Pero quiero decirte que te felicito, al igual que Sebastián, al igual que todos nuestros compañeros, porque realmente ahí demuestran que le está afectando las verdades que ustedes sacan en sus investigaciones. Y en el caso tuyo, no es cualquier investigación, sino del crimen organizado transnacional, por lo que además de admirarte como periodista, te admiro como una mujer valiente. ¿Ok? Dicho esto, ya no te vas a meter conmigo y te queremos escuchar. Bueno, Napoleón, muchas gracias por darme la oportunidad de llegar a toda tu audiencia. Para decirle algunos mensajes que creo que son muy importantes para entender lo que está pasando en Venezuela y por qué un sujeto como Tarek William Saab, que forma parte de bandas de corrupción desde hace muchísimos años, cuando era gobernador del estado Anzoátegui, viene a poner esto sobre la palestra. En el fondo, el régimen está desesperado porque es una cúpula podrida, corrupta, criminal, con todos los adjetivos que le podamos poner en estos momentos. Pero en el fondo, ellos están solos. Ellos están con un proyecto autoritario basado en la unión del pueblo, las milicias, pero no tienen gente. Aquella masa que apoyaba a Chávez, que le ponía velas, etcétera, esa masa cayó en cuenta que el ruido de los estómagos es más fuerte que el ruido de los sables, el ruido de las ametralladoras y de los disparos de los círculos bolivarianos, de los pranes del Tren de Aragua y por supuesto que del mismo régimen. Ya la gente empezó a despertar y despertó con la tristeza de haberse perdido 2 décadas en un proyecto que lo único que trajo fue miseria, hambre y desolación al pueblo. En los mecanismos que se han aprendido aquí en Estados Unidos, en Europa, yo he tenido una maravillosa oportunidad, por eso siempre estoy muy agradecida con todas las personas que me dieron la oportunidad de ir a estudiar, tanto en Estados Unidos como en Europa, porque me especialicé en un área que me ha permitido fortalecerme ante el conocimiento de lo que son las estrategias que puede utilizar un régimen autoritario o el crimen organizado transnacional para desmoralizarte, para neutralizarte como un actor cuando ese actor hace tareas que son adversas al régimen o a los carteles. Por eso Vamos a, observamos. vamos a aclarar que eh, el régimen, la narcotiranía, tiene el aparato de desinformación más grande de la América Latina para desviar la agenda de los luchadores por la democracia. En estos momentos, y tomando en cuenta esto que te estoy diciendo, y me he preparado, y así es que no tengo miedo, vamos a seguir haciendo el trabajo, vamos a seguir rompiéndole las narrativas falsas del régimen y vamos a seguir entregando evidencia de lo que significa la naturaleza real de este sistema que está en Venezuela y que se pretendió exportar a muchos países cuyas sociedades lo han rechazado. El régimen en estos momentos, digo, está solo en sus estructuras, en su esqueleto. No tiene gente porque ese grupo de venezolanos que lo apoyó en un principio estaba aspirando que la vida les cambiara, pero para bien, obviamente. Y se ganó, se escaló toda esa doctrina, pero no lograron el objetivo. Han sido 25 años de deterioro inmediato de todo lo que es el sistema educativo, cultural, sistema de servicios públicos, el hambre, la miseria y todos los proyectos que habían en Venezuela, grandes, que prometían trabajos a los venezolanos,
eso sufrió una estructura. Y no es por unas sanciones del gobierno de los Estados Unidos o de la Comunidad Europea. Es por la incompetencia y la corrupción del mismo régimen, de sus cúpulas, que ellos mismos saben que están podridos. Hay que recordar que cuando la mafia opera de esa manera, y en Venezuela tenemos un régimen en el que los cuerpos de las organizaciones criminales se aliaron de manera directa a los partidos políticos, a los agentes de esos partidos políticos que luego se construyeron en el basamento de la élite que hoy en día tiene secuestrado el poder y como lo bien lo dice, por ejemplo, un ampón como Diosdado Cabello, es que no tienen ni quieren entregar el poder. Él lo dice abiertamente porque no le queda otra opción. Ese es un gran manipulador y los está manipulando a los venezolanos. Por primera vez en 25 años observamos que puede existir una especie de pequeña rendija. No digamos que están dadas todas las condiciones, pero sí hay una pequeñita rendija en la que el pueblo organizado, porque está hastiado del régimen y lo desprecia profundamente, está uniéndose en función de algo que eventualmente es un fraude electoral de grandes magnitudes, pero que el venezolano organizado, la sociedad civil activada, y hay mucha gente que se está uniendo a este movimiento, pueden tumbar, es decir, pueden terminar de quitarle al régimen esa ala que ellos se quieren poner, esa especie de disfraz en el que van a salir relegitimados en ese proceso que va a tener lugar el 28 de julio. ¿Cómo lo hacen? Hay muchísimas formas de hacerlo. El aparato de desinformación y de propaganda es muy importante para ello, porque en el fondo los venezolanos que están adentro tienen el deterioro profundo de todo su nivel de vida, de salud, etcétera, pero adicionalmente ellos están expuestos a un bombardeo significativo del aparato de desinformación del régimen. ¿Cómo es ese Porque aparato? el aparato está conformado, y esto no es nuevo en los modelos autoritarios, hay un porcentaje importante de los expertos que están trabajando en el tema de la desinformación que vinieron directamente de Rusia, hay cubanos, hay iraníes y hay miembros del régimen que fueron formados en otros países en la vasta herramienta de lo que es la desinformación. ¿Y cómo Así es el que trabajo de ellos y dónde lo hacen? el trabajo de ellos lo hacen desde laboratorios llenos de muchas computadoras. Hay granjas de lo que se conoce como bots o trolls, en español serían soldados digitales, que operan en función de deslegitimar cada uno de los comentarios que pueden atentar contra la narrativa que el régimen quiere imponer. Y por ello se utilizan y cuando a mucha gente ve que ponen un comentario, sí, vamos a estar con María Corina en tal sitio, por ejemplo, ven que inmediatamente se enfilan una serie de cuentas a decir y a insultar y a poner fotografías degradantes que buscan deshumanizarlos a todos aquellos que opinan diferente al régimen. Es una estrategia psicológica y se opera desde laboratorios y también sobre el reforzamiento que tiene ese sujeto llamado Tarek William Saab o Diosdado Cabello o toda esta gran aparataje de medios que ellos han creado de medios de propaganda que van desde Telesur, Hispan TV, hasta BTV, Globovisión y todas estas organizaciones mediáticas criminales que lo que buscan es imponer un relato, desmoralizar a la gente que está con la intención clara de buscar un cambio por cualquier vía. En estos ¿Y momentos quién, perdona, y quién decide cuál va a ser la política que ellos tienen, la desinformación que ellos tienen que trabajar, por ejemplo, en el próximo mes o antes de las elecciones? ¿Quién decide eso? ¿Se reúne un grupo de, eso lo decide quién y dónde? mira, hay un grupo encargado de decidir los mensajes. Y tristemente para los venezolanos, el equipo que está allí es de los más calificados del mundo. Hay muchos rusos que están trabajando allí y los rusos están bien capacitados. Son soldados de ese modelo autoritario de desinformación y están en Venezuela. Y por supuesto que hay cuadros formados, aunque no muy talentosos, en el régimen como tal.
y digo no muy talentosos porque cuando uno ve los mecanismos que ellos presentan para tratar de acallar las voces disidentes, por ejemplo, o de evitar que la gente siga a alguien que les está suministrando información y está rompiendo ese relato que ellos están imponiendo, sacan a veces hasta organigramas mal hechos, por ejemplo, y eso me ha causado mucha risa porque en lo que presentó este individuo llamado Tarek William Saab, en el supuesto organigrama aparece su propio hacker, N33, que por cierto se murió bajo su protección porque estaba bajo la custodia del Estado, es decir, del torturador que está en el Ministerio Público. Y en el año 2017, en Napoleón, ese individuo llamado N33, que trabajaba para los dos Tarek, me amenazaron. Yo publiqué todo eso y está en una denuncia que yo hice ante la Sociedad Interamericana de Prensa y ante las autoridades de los Estados Unidos. Puse como evidencia los textos que me mandaban, las grabaciones, las voces de amenaza y también que ese N33 desapareció mi blog Venezuela Política, que lo denuncié y cuyo dominio todavía no he logrado recuperar. Ahora me parece gracioso que sea parte de los compañeros de trabajo. Sería interesante observar cómo y quién con tan pobre capacidad para hacer organigramas y para montar falsos positivos puso a ese sujeto allá adentro. Pero bueno, Pero eso entonces, forma por parte un del... lado, son independientes en sus trabajos, el Tarek William, el Cabello, toda esa gente, y por otro lado están los rusos, Hay rusos, hay cubanos, repito, hay rusos y cubanos pero expertos. trabajan independientemente de los venezolanos. Bueno, ellos están allí en el aparato de propaganda. No, como podrás entender, esto es una organización criminal que opera por diversas vías. Y en materia de desinformación, hay muchas granjas de bot que están utilizadas no solamente para cargar en contra de cualquier comentario disidente, sino que esto se presta para otras dictaduras a nivel de América Latina y de Europa. Es decir, es un conglomerado de granjas que operan para la gran desinformación. Esto funciona como una industria. Fíjate que muchos de los casos que estamos analizando en estos momentos han llegado empresas que se encargan de contrarrestar la granja de bot de los rusos, de los chinos, de los iraníes, de los venezolanos que tienen una actividad muy amplia a nivel mundial para imponer lo que ellos consideran es necesario para salvaguardarse, para destruir y decodificar todos los otros mensajes de otros gobiernos. Y lo peor aún, es que se está utilizando como base para la deconstrucción de los sistemas institucionales de Occidente. Cuando hablo eso, y no me quiero poner muy compleja al respecto porque tenemos poco tiempo, la idea, por ejemplo, de deconstruir el sistema, pongamos como ejemplo el de Estados Unidos, ¿qué es lo que caracteriza al sistema norteamericano? El Estado de Derecho, la justicia y la fortaleza de las instituciones, entre otras cosas. Ese modelo ha venido siendo deconstruido por mucho tiempo por actores adversos que están fuera del país, pero que operan en estas mafias y que hoy en día, tristemente, también están aquí adentro porque entraron con la diáspora que está o las masas de personas que están llegando en busca de trabajo, en busca de formar una segunda oportunidad en su vida, etcétera. Pero esas buenas intenciones de los venezolanos, latinoamericanos, ucranianos, etcétera, que vienen a este país, es inmediatamente corrompida por este tipo de regímenes para meter operadores. Y hemos hecho presentaciones, por ejemplo, de lo que son los chinos, como hay una gran cantidad de chinos que tienen ya un mecanismo para venir a América Latina y luego entrar a Estados Unidos en el marco de la llegada masiva de inmigrantes. Son muchas las herramientas que se utilizan, Pero pero eso no es nada nuevo. Recordemos lo no, que hizo Fidel Castro en Mariel. aquí nadie está diciendo que es nuevo, estoy No, diciendo no, que yo no estoy diciendo que tú le estás diciendo, sino que eso hace tiempo que lo están haciendo y el propio Castro lo hizo con Estados Unidos cuando dejó, no tuvo más remedio por la cantidad de gente que se asiló, que llegó a la embajada de Venezuela y no sé qué otros países latinoamericanos.
por un discurso de Fidel Castro diciendo que quien se quiera ir, que se vaya. Y entonces mezcló la gente que realmente quería irse, honesta y trabajadora, y sacó su gentuza y la mezcló con ellos. Exacto. Nosotros hicimos, por ejemplo, un trabajo hace un tiempo atrás sobre la infiltración del régimen de Bashar al-Assad durante la guerra civil y luego los años posteriores a muchos países europeos, que posteriormente no solamente fueron protagonistas de acciones violentas dentro de esos países, sino que también contribuyeron a la deconstrucción de las instituciones en esos países que lo albergaron. Eso ocurre en cada una de estas organizaciones que se convierten en poder político y luego en regímenes autoritarios fuertes que utilizan la inmigración como una herramienta de guerra en el marco de lo que hoy se conoce como guerra asimétrica o guerras híbridas. Estamos viviendo exactamente lo mismo y tristemente Venezuela es el centro de operaciones a nivel de América Latina de todos estos países que se han encargado de impulsar ese modelo. Hablemos de Rusia, hablemos de Irán, cuya presencia en Venezuela es ampliamente conocida, pero también de la parte china, que tiene una parte del sistema dedicado a la desinformación y a la deconstrucción e interrupción de los sistemas que son democráticos y por ende son contrarios o adversos al modelo de partido único que rige el Partido Comunista Chino encabezado en estos momentos por Xi Jinping, o el modelo que opera en Rusia. Nosotros estamos en estos momentos, y por eso creo que es importante que la gente entienda que hay una posibilidad, una apertura, mini apertura. No es que están todas las condiciones dadas porque tampoco es así, pero hay una mini apertura porque la gente adentro del país está dispuesta a todo porque ya lo perdió todo. Cuando tú pierdes todo, lo único que te queda es tu valentía, tu fe y tus ganas de seguir adelante y de traspasar el muro. Ese muro no es el muro de fronterizo que hay en algunos lugares de la frontera sur de los Estados Unidos. El muro es el del miedo, el de pasar a ser de pasivos a activos. Y eso es lo que estamos observando en muchos lugares de Venezuela, donde hay muchos viejitos porque sus hijos se fueron afuera a tener que trabajar para poder mantenerlos, donde hay niños que se están criando con los abuelos porque los padres se tuvieron que ir para buscar el sustento que no conseguían porque el régimen lo evitó. Hay mucha gente que ya no cree en que los cuentos de camino de Maduro, que pasado mañana van a venir las inversiones con él, porque la gente sabe que en un gobierno donde no hay ningún tipo de garantías, nadie va a poder invertir. Es decir, se le agotó el traje al régimen. El régimen está desnudo. Y esto que estamos observando, y muy probablemente lo vayamos a observar en los próximos 2 meses y medio, va a llevar a que Venezuela entre dentro de una dinámica que muy pocos conocen. Realmente, transformarse, por ejemplo, en lo que se conocen como zonas grises, es un proceso donde la población sufre. Y por eso es que tenemos un periodo de tiempo muy limitado para evitar que el régimen consolide nuevamente sus planes. Convertirse en una zona gris significa que podría ser, como por ejemplo el Esequibo, transformarlo como en lo que en el Mar Rojo estamos viendo con las mafias de los hutíes que operan para mantener lo que nosotros hemos estudiado, que se llama guerras infinitas, que son modelos diferentes a lo que se ha conocido de guerras donde entran todos los aviones y tiran bombas y entran los tanques de guerra y tiran bombas. En el Esequibo eso no, ese escenario no podría darse, porque para los que conocen el Esequibo, saben que allí el clima, las condiciones, la infraestructura no está prevista como para que haya un tipo de guerra de esa naturaleza, pero sí se pueden utilizar otras herramientas. Y el régimen es capaz a estas alturas del partido de todo para mantenerse en el poder. No solamente ha mancillado, ha puesto presos políticos, ha asesinado a disidentes, acosa, etcétera, impone un modelo de desinformación. Todos estos individuos genuflexos responden al mismo modelo porque es su propia aporte a quedarse allí y no ir a pagar por sus delitos que son de lesa humanidad, porque esto hay que repetirlo, son de lesa humanidad. En el marco de toda esa agenda
está previsto todo. Ayer me comentaba alguien que me llamaba para decirme que, bueno, que me cuidara porque me habían mandado a matar con unos sicarios. Este me decía, estos tipos están tan fuertes en su intención de quedarse por todas las vías porque ellos saben que no van a ganar ninguna elección. De igual manera, repetimos que la elección sin registro electoral, sin padrón electoral limpio, con las maquinitas del CNE, el software del CNE, la manipulación para la entrega de la tabla mesa a los partidos políticos, el acoso a los partidos políticos, etcétera, etcétera. Todo eso obviamente no puede generar unas elecciones, pero sí la asistencia masiva y el comportamiento de la sociedad civil para poder traducir un fraude electoral en un modelo de apertura posible. Lo que te puedo decir es que esta persona me comentaba que los chavistas están en disposición de hacer todo. Y cuando dicen todo es todo, no solamente matarnos, a mí me matarían y me matan como mensajero, pero con eso no se va a acabar la lucha de la disidencia. Pueden haber 7 sicarios aquí en Nueva York para matarme. Por cierto, que tengo hasta algunas fotografías que me enviaron del 23 de enero. Gente del 23 de enero, agradezco por esta vía y esa gran colaboración que me han dado. Pero el hecho de que desaparezcamos o que quieran enlodar a la gente que está informando no quiere decir que la disidencia y la resistencia vaya a ser parada. Todo lo contrario. Cuando pasan estas cosas, la gente se estimula más y logra trabajar con mayor pasión porque sabe que los pasos están cortos hacia ellos. Hay opciones, digo que hay opciones, hay posibles opciones. Hay también un modelo geopolítico que tristemente no nos emociona en estos momentos porque realmente está más a favor del régimen que de nosotros. Hay unas guerras por petróleo, por energía. El Esequibo tiene petróleo, el petróleo del que se requiere en el mercado, no del pesado que tenemos en una buena parte en nuestros campos. Todos esos son elementos claves. Prefieren las empresas transnacionales de petróleo que han hecho negocios con el régimen hacer un negocio limpio y claro con un gobierno que esté apegado a la ley y que sea capaz de construir el modelo en Venezuela y arrestar, sacar a toda la criminalidad, todos los carteles que hay allí, todas las organizaciones que operan desde Venezuela, desde lavado de dinero hasta terrorismo, ¿están capaces las empresas petroleras de hacer eso? O como ya vienen estando acostumbrados de hace mucho tiempo, lidiar con dictadores es mucho más fácil porque los compran. O funcionarios como Tarek El Aissami o como cualquiera, Adán Chávez, por cierto, todos estos que han desfilado por PDVSA y que algunos están supuestamente presos y otros no, pero están dispuestos ellos a estar haciendo convenios con un gobierno que se atire, que se lleve por las leyes y por la institucionalidad. No lo sabemos, porque si nos observamos los escenarios que nos dan en el mundo, esto es bastante dinámico y muchas veces factible, que prefieran lidiar con dictadores que con gobiernos democráticos, porque eso les lleva más tiempo y hay más revisión y hay lo que se llama el check and balance. Y a ellos muchas veces no les interesa eso. El régimen está en aprietos, repito. El régimen ha quedado solo con su relato manejado por actores que no son los mejores, porque como han estado ejerciendo los roles, las actuaciones en varias posiciones, es muy gracioso observar cómo hoy en día se habla de la ISAMI como si fuera esa cucaracha de la historia de la metamorfosis de De Frank Kafka. Casca, como Tarek El Aissami, todos estos sujetos son Gregorio Samsa, eran los hijos predilectos de la revolución y ahora son las cucarachas asquerosas. Eso mismo le puede pasar a los otros sujetos miembros de esa mafia, porque el sistema en Venezuela no es Maduro o no es Tarek, no es la fiscal, no es nadie de eso. El sistema opera porque es un sistema que está construido con elementos y factores internacionales e internos. Solo que los internos, si bien han hecho un trabajo extraordinario para sembrar la revolución o el sistema o el modelo que ellos han definido, también es cierto que como payasos son malos y la gente les dejó de creer.
claro está, y esto también hay que advertirlo, a Kim Jong-un lo desprecian, la gente, el pueblo lo desprecia. A los ayatolas, el iraní del pueblo, los desprecia profundamente. A los chinos, Xi Jinping no puede andar paseándose por China porque los chinos, esos 1.400 millones de chinos, una parte está adoctrinada, pero otra parte quiere libertad y quiere ser rico, tener un modelo en el que se pueda también expresar. Y los rusos igual. Bueno, matan rusos por hablar, matan iraníes por hablar. En Venezuela también no se requiere tener la popularidad para ejercer el poder como lo está haciendo Nicolás Maduro. Porque si se requiriese la popularidad del 2002 para acá, pues las cosas estarían muy diferentes si fuera un requisito sine qua non para este tipo de modelos tener popularidad. Pero no es así. Se ejerce a través de la fuerza, a través de la máquina de desinformación, a través de la imposición del miedo, pero cuando todos esos elementos se quiebran, entonces se abre la oportunidad para pasar la página. No es fácil porque ya hemos dicho en este corto análisis que hay muchos elementos que están presentes en ese escenario para mantener al régimen en el poder por complicidad, por corrupción, por alianza estratégica con crimen organizado, lavado de dinero, etcétera, pero a la vez, si el pueblo se une y si tuviésemos un liderazgo coherente, pues yo creo que podría abrirse ese espacio y el tiempo ideal sería el 28 de julio, porque van a estar todos los ojos puestos en Venezuela y la gente podría de alguna manera soltar y saltar tal vez ese muro. Y bueno, desinformación va a haber y muchas, acciones de guerra híbrida van a haber y muchas, y todo el saboteo va a haber y mucho, pero nosotros desde afuera y desde adentro también podemos sabotear al régimen, porque repito, está desnudo y Maduro y todos sus acólitos, uno los observa que están actuando de manera desesperada, porque como les tienen un tiempo limitado, hay mucha gente que dice, que plantea que el modelo ideal para la transición sería perdonar a todos estos criminales de delitos de lesa humanidad y dejarlos por ahí pasear en algún lugar. Cuando eso ocurre en las sociedades, se abre una brecha más grande que la que hay hoy en día. Hay lugares en muchos países, y les recomiendo ir a la historia, que tal vez es nuestra mejor enseñanza, que en sociedades donde se decidió pasar la página y hacer lo que se llama la justicia transicional y perdonar a los criminales de delitos de lesa humanidad, cuando se medio acomoda todo y ellos gozan de ese beneficio de la justicia transicional, les da un espacio para reanimar y reforzar su lucha y vienen y ellos hacen una retirada que se puede considerar como estratégica, se llenan de fortaleza, advierten todo y actúan luego para romper la poca estructura de esos gobiernos de transición, acabar con la posible gobernabilidad que por lo general no se da en los términos que se plantea, porque la historia lo ha señalado como tal, y luego esos mismos actores perdonados por la sociedad siguen trabajando para destruir a la misma sociedad y la posibilidad de cambio. Y no solamente podemos referirnos a modelos tal vez un poco más limitados a lo que yo estoy diciendo, pero que lo tenemos cerca, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y ese acuerdo de paz que se dio en La Habana en el 2016. Allí tenemos a factores importantes del crimen organizado transnacional y del terrorismo actuando como agentes de paz. ¿Qué pasó con ellos luego? Vino la segunda Marquetalia, se incrementaron los niveles de venta y distribución y siembra de cocaína y otras drogas, pero también llegaron actores que comulgan con ese modelo al poder en Colombia. Y hoy Colombia está peor que en el 2016 y que en el 2001. Estamos frente a un modelo en el que se puede llenar de energía una vez que se da esa retirada estratégica. Repito, lo hemos visto en muchos lugares. Tenemos que tener cuidado, al menos decirlo y denunciarlo, porque dentro de toda la fragilidad que hay para producir una transición en Venezuela, también está el tema del liderazgo.
a estas alturas yo creo que el liderazgo debería estar diciendo, y hablo del liderazgo opositor, qué es lo que van a hacer con el país, cuáles son los proyectos reales que tienen. Venezuela hay hambre y el hambre no solamente son números, el hambre, como decía uno de los estudiosos del tema hace unos días con el que conversaba, que me refería a un informe de Provea que dice que el hambre es dolor humano. Y estoy completamente de acuerdo con eso. El grueso de la población venezolana tiene hambre de comida, de medicina, pero también tiene hambre de libertad. Esas dos hambres se conjugaron en una sola acción que puede ser en estos momentos muy interesante para propiciar un cambio. Bien interesante lo que acabas de decir. Excelente resumen, Maybor, y gracias por estar con nosotros. Sé que tu tiempo es muy escaso y gracias por dejar